Vamos a hablar del caso extraordinario en la política internacional de Alemania, de la señora Merkel, que ha pedido a la Fiscalía que denuncie una sátira de un humorista, periodista alemán, contra Erdogan. Y Erdogan le ha pedido a Merkel, a la señora presidenta del canciller del gobierno, que persiga judicialmente al periodista alemán contra la libertad de expresión, y lo ha aceptado. Bien, pues en portada El País, con el sugerente titular de El peligro de burlarse de Erdogan en Alemania, dice: Merkel autoriza el procesamiento de un cómico que se mofó del líder turco. Luego, en páginas interiores, concretamente en la página 4, dice: Merkel permite procesar al humorista crítico con Erdogan. Las bromas de un programa de la televisión alemana han derivado en una crisis política para la canciller Angela Merkel. Tras una semana sopesando la menos mala de las dos opciones que tenía ante sí, Merkel anunció ayer que aceptará la petición turca de procesar a Can Böhmermann, autor de un poema ofensivo contra el presidente turco Recep Tayyip Erdogan. La decisión asegura a la canciller buenas relaciones con Ankara, pero compromete su imagen en casa y tensa la relación con sus socios de coalición socialdemócrata, que criticaron el anuncio. En un recuadro, en esta misma página 4, dice, para que vean la trascendencia o la dimensión del hecho: los comediantes contra el sultán. Un periodista escribe algo incómodo y acaba en la cárcel. Erdogan cierra una redacción y lanza gases lacrimógenos. Sé amable con él, porque te tiene agarrado. Esta canción, emitida el 17 de marzo, enfureció al gobierno turco, que lo citó al embajador alemán. Luego, el diario El Mundo, que en portada no trae la noticia, pero sí en la página 18, se puede leer: Merkel cede ante Erdogan. El canciller aprueba iniciar un procedimiento penal contra un cómico tras querellarse el líder turco. Con una foto del cómico Can Böhmermann hay una ampliación de la noticia que dice: extracto polémico del poema. Y leo literal, si te parece, Antonio. Tonto, cobarde y estrecho. Es Erdogan el presidente. Le gusta sobre todo follarse a cabras y oprimir a las minorías. Patea a kurdos y pega a cristianos. Todos los turcos cantan: ¿qué cerdo tiene los huevos arrugados? Desde Ankara hasta Estambul, todos saben que este hombre es marica, perverso, piojoso y zoofílico. Al finalizar, Böhmermann reitera que esto es algo que en Alemania no se puede hacer. Voy a hacer un comentario provisional porque he hablado con uno de nuestros corresponsales en Alemania, con Armando Merino, para que averiguara, porque yo aquí en mi biblioteca primero no bajo porque estoy cojo y tardaría mucho tiempo en encontrarlo, pero creo que no lo tengo. El antecedente del artículo 103 del Código Penal alemán. Bueno, los hechos son que el gobierno turco ha presentado una petición, una denuncia ante la Fiscalía de Alemania, el jefe, para que procese al periodista que ha insultado, ha injuriado a Erdogan. Y Merkel ha autorizado al fiscal para que presente una querella contra este periodista y supongo también contra la cadena de televisión donde él ha leído ese poema satírico, permitiendo la aplicación de un artículo que, según leo en la prensa, que es lo que me ha extrañado, se trata de un texto legal, un artículo del siglo XIX, usado en muy raras ocasiones, por ejemplo, por el Shah de Persia en los años 60, y que castiga con hasta 5 años de cárcel a aquellos que ofendan a órganos y representantes de estados extranjeros. Este tema, si es cierto, desde luego voy a chocar, porque ya dudo de que en la época actual en Alemania existan buenos juristas. Fueron extraordinarios. El país que produce a Winscheid, a Netherus, Savigny. Sin embargo, ese país hoy no hay juristas buenos. Lo veo en muchas otras actuaciones de los tribunales. Y justamente hay un alemán clásico en la teoría de la interpretación de los textos legales que se llama Köhler y que creó lo que se ha llamado luego la interpretación sistemática de los textos legales, donde no solamente hay que tener en cuenta, por ser sistemático la palabra lo dice, el texto de un artículo determinado, sino todo el conjunto, todas las leyes, todo el derecho y sobre todo que integre dentro de la interpretación literal, causal, teleológica, finalista, original, todos los aspectos sociales, extrajurídicos, pero que integran el texto legal.
esa interpretación sistemática hace muy difícil que pueda ser aplicado, los que siguen esa tesis hermenéutica, hace muy difícil la aplicación en los tiempos actuales de leyes que perduran porque han sido conservadas mediante la aplicación de la jurisprudencia durante siglos. Por ejemplo, nuestro propio Código Civil o el Código Civil francés de Napoleón. Hace ya tantos años, más de un siglo, que fueron creados y, sin embargo, que ha cambiado el espíritu de la época, eso es evidente. Han cambiado las costumbres, la valoración, la escala de valores. ¿Qué significa? La interpretación literal es casi imposible ya. Esa dificilísima cuestión de cómo interpretar las leyes, si con arreglo a lo que significaron cuando se promulgaron o con arreglo al tiempo en que las aplican los jueces. Como es muy raro que la evolución de las costumbres del tiempo y de la mente de cada época, influida por tantas cosas que no son el derecho, permanezca intacta, es imposible que la interpretación de leyes que perduran durante centenares de años pueda ser la misma al principio que al final. En Europa, la solución a este dificilísimo problema es más fácil que en el mundo anglosajón, porque en el mundo anglosajón está determinada la jurisprudencia por el precedente judicial, mientras que en la jurisprudencia continental los tribunales supremos de justicia tienen que aplicar una interpretación constante, se llama pacífica, no controvertida, de la interpretación jurídica de las leyes actuales. Pero aún así, la interpretación de un abogado con una formación jurídica importante no es la misma que la interpretación de un abogado que sea un puro legista. Porque un jurista tiene en cuenta todas las fuentes del derecho que se concentran en un determinado artículo. Eso para un simple abogado es imposible, porque ignora la procedencia del derecho ni los procesos evolutivos que conducen a transformar en normas aquello que nace como costumbre o como innovación. Este problema de Alemania es crudísimo, tan crudo el que ha planteado ahora la señora Merkel, que si es verdad que es un texto del siglo XIX, donde las relaciones internacionales tenían el aspecto colonial que todo el imperio inglés introdujo en la interpretación de las normas de derecho internacional, resultaría muy difícil de aplicar en los tiempos actuales. Y que si es verdad que Erdogan puede pedir explicaciones e incluso romper relaciones diplomáticas, si considera que no ha atendido, también es verdad que hoy los pueblos tienen más posibilidades de defender los derechos de expresión y la libertad de expresión cuando es atacada que en el siglo pasado. A Merkel se le suman los conflictos, porque este conflicto es inevitable pensar que si la señora Merkel accede a la petición de Erdogan y admite que un ciudadano alemán, aunque sea de mal gusto su expresión grosera, sin embargo, sí que lo ha hecho en una televisión y desde luego con la finalidad de la libertad de expresión, porque está atacando de verdad a una figura, presidente de otro país, que sería imposible que gobernara o que fuera respetado en Alemania con las palabras y los gestos que se le atribuyen. Digo, es inevitable pensar que si Merkel transige y pone por delante la defensa del honor de Erdogan, no de la verdad, lo pone por delante de la defensa de la libertad de expresión dentro de Alemania, es porque está sujeta a un acuerdo de conveniencia que no tiene nada ni de moral, ni de jurídico, ni de legal, y es el acuerdo al que han suscrito la Unión Europea con Turquía en el asunto de los refugiados, para que Turquía acoja los refugiados ilegales que han entrado ilegalmente en la Unión Europea a cambio de que la Unión Europea mantenga uno por cada uno. Esto, como va en contra del Tratado de Ginebra, es un acuerdo ilegal, porque el Tratado de Ginebra lo impide, porque el Tratado de Ginebra solamente contempla refugiados por razones políticas, pero no colectivos huyendo de guerras. Ahí no hay ningún refugiado político, huyen de una guerra, de un pánico. Sí, y es muy justo que huyan, también sería justo, equitativo, caritativo, darle acogida, pero nunca a costa de sacrificar las legislaciones propias si éstas están basadas en el respeto de los derechos humanos, que se empieza por los derechos humanos de los propios alemanes. El asunto es tan complejo y tan difícil que mañana voy a continuar, porque le he pedido a Armando Merino que estudie, que vea los antecedentes, si es cierto que este texto es una copia literal, con las propias palabras, de otra ley penal del siglo XIX.
porque sería un motivo más para que no fuera posible la aplicación. Y luego, para los que no son abogados, para que comprendan la importancia tan grande de lo que estoy hablando, basta, por ejemplo, comparar la interpretación de las religiones. ¿Es que acaso la interpretación del Corán para los actuales islamistas puede ser la misma que cuando se publicó por primera vez el Corán? Es imposible, porque la civilización musulmana, tan estrechamente, tan indisolublemente unida al Corán, es decir, a un texto religioso, es imposible que hoy sea la misma, puesto que hoy la civilización musulmana, además del Corán, tiene otras fuentes de convivencia internacional que han modificado la escala de valores dentro de los propios países musulmanes. Y si pensamos en el cristianismo, figuraros, si se interpretan las Sagradas Escrituras tal como la tradición lo viene haciendo, con una pretendida fidelidad a la letra, eso ya sabéis que ha sido prácticamente desechado desde hace siglos por la Iglesia Católica, porque ya las interpretaciones literales de los evangelios y las interpretaciones literales de los libros sagrados son prácticamente imposibles, porque se sabe el significado que tienen, que es incompatible con el que tendría hoy interpretados como antiguamente. Por ejemplo, no se hubiera desarrollado nunca, y sobre todo en Alemania, país de especial estudio y cuidado de la interpretación de la religión y de las leyes, así como en Italia, en el Renacimiento, desarrolló el cultivo de la cabalística, ahí está Pico de la Mirandola. En el estudio de los textos hebraicos sagrados, en Alemania fue fundamental el conocimiento de los textos en la Reforma. La Reforma luterana, y no digamos en la Reforma calvinista, la importancia de la interpretación de la hermenéutica en los textos religiosos es capital. Pues figurar lo que significa que para un asunto jurídico, como es que un dictador que maltrata los derechos humanos en su país y le pide a Alemania, a la señora Merkel, que persiga a un periodista grosero, que en la televisión, con grosería, pero dentro de la libertad de expresión no hay duda ninguna, está atacando a un dictador político que tiene relaciones con Europa. Pues es imposible pensar que eso no sea debido a una conveniencia política. Por tanto, y no tiene nada que ver ni textos jurídicos, ni relaciones internacionales, ni humanidad, ni derechos humanos. Aquí no hay más que una conveniencia de Merkel de ayudar, favorecer a un socio de la Unión Europea con el que han llegado a un acuerdo. Y por eso no me extiendo más, porque quiero reservar para mañana, cuando tenga conocimiento seguro de que el texto aplicado es una literalidad procedente del siglo XIX.